comunidades indígenas son verdaderas organizaciones sujetos de derechos y obligaciones, que por medio de sus autoridades ejercen poder sobre los miembros que la integran hasta el extremo de adoptar su propia modalidad de gobierno y ejercer control social. La autonomía política y jurídica reconocida a las comunidades indígenas por el Constituyente, por su parte, debe ejercerse dentro de los estrictos parámetros señalados por el mismo texto constitucional, de conformidad con sus usos y costumbres, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y a la ley. Este video tiene como propósito hacer una aproximación a los principales elementos y características de la Jurisdicción Especial Indígena, su fundamento normativo y el análisis de su aplicación en un caso de choque con la jurisdicción ordinaria. Los 4 pueblos indígenas que existen en Colombia a lo largo de su historia han mantenido sus tradiciones ancestrales. Entre ellas se enmarcan los sistemas judiciales propios, cuyo fin es el control social y territorial que coadyuva la armonía y el equilibrio de la comunidad. Pero la jurisdicción indígena no solamente data de la Constitución de 1991. Se pueden encontrar instrumentos internacionales anteriores como el Convenio 169 de 1989 de la OIT, ratificado por medio de la Ley 21 de 1991 por Colombia, en el cual ya se reconocían derechos de las comunidades indígenas, como cuáles, como la consulta previa, como el territorio, como la autonomía, como el derecho al trabajo y como el derecho a la educación. Ya entrada en vigencia la Constitución del 91, dentro de su articulado se identifican implícita y explícitamente elementos esenciales de reconocimiento y autonomía a los pueblos indígenas. En el artículo 1 de la Constitución se establece que Colombia es una república pluralista y participativa. Igualmente en su artículo 7 dicta que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. Ahora bien, el artículo 246 contempla que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando éstas no sean contrarias a la Constitución y las leyes de la República. Además, la ley establecerá los mecanismos de cooperación y coordinación entre el sistema de la Jurisdicción Especial Indígena y la jurisdicción nacional. En la Ley de Administración de Justicia, la Ley 270 de 1996, en su artículo 12, se da vía normativa a la jurisdicción indígena mediante el mandato de que la función jurisdiccional se ejerce como propia y habitual y de manera permanente por las corporaciones y personas dotadas de investidura legal para hacerlo, según se precisa en la Constitución Política y en la presente ley estatutaria. Por otro lado, existe otro antecedente normativo previo a los anteriormente mencionados, en el cual se dota de cierta función jurisdiccional a las comunidades indígenas. En la Ley 89 de 1890 se incorporó una norma que facultó a los cabildos indígenas para sancionar algunas conductas de los miembros de la comunidad. El artículo 5 de dicha ley establecía que las faltas que cometieren los indígenas contra la moral serán castigadas por el gobernador del cabildo respectivo, con penas correccionales que no excedan de 1 o 2 días de arresto. Constitucional, mediante sentencia C-139 de 1996, la Corte considera que la misma resultaba contraria a los derechos reconocidos para los pueblos indígenas en la Carta Política, y expuso: la Corte no encuentra una justificación razonable para limitar la diversidad étnica impuesta por el artículo 5 de la Ley 89 de 1890, en relación con la autoridad competente y el contenido de la sanción, motivo por el cual declaró la inconstitucionalidad de dicha disposición. En los pueblos indígenas existen diferentes autoridades dentro de ellos. Estas dependen de la función de la ubicación y de la ubicación geográfica dentro de cada pueblo. Entonces, se pueden encontrar las Huerjayá, que son propias de los pueblos Uwa, y las Mamo, que son propias de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. En la zona de la Orinoquía y la Amazonía están los caciques, los carucas y capitanes. En la zona andina, predominantemente, está la figura del cabildo. Los cabildos fueron reglamentados por la Ley 89 de 1890. El Consejo de Estado, por su parte, conceptuó los cabildos como entidades públicas de carácter especial, según el artículo 5 de la Ley 89 ya citada. Son los cabildos aquellos que ejercen la justicia. El decreto 2164 de 1995 los definió en el artículo 2 como una entidad pública especial cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por esta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar actividades que le atribuyen a las leyes, los usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad. En las organizaciones locales, zonales, regionales y nacionales
En algunos casos han sido reconocidas por sus bases y por las instituciones como la autoridad. Tal es el caso del Consejo Regional Indígena del Cauca, la CRIC, o la Organización Regional Indígena del Valle de Cauca, la URIVAC. De la Corte Constitucional se ha establecido 4 elementos centrales de la Jurisdicción Especial Indígena, contenidos en el artículo 246 de la Carta Política. Estos son, primero, la existencia de autoridades propias de los pueblos indígenas. Segundo, la potestad de estas autoridades para establecer normas y procedimientos propios a los miembros de su colectividad en sus territorios. Tercero, la sujeción de dicha jurisdicción y normas y principios a la Constitución y a las leyes de la República. Y cuarto, la coordinación entre la jurisdicción indígena y el sistema judicial nacional. También ha precisado el Alto Tribunal que los 2 primeros elementos constituyen el núcleo de la autonomía otorgada a las comunidades indígenas, el cual tiene un alcance no solo jurisdiccional, sino también legislativo, por cuanto prevé la posibilidad de creación de normas o procedimientos, y los otros 2 elementos conforman los mecanismos de integración de los ordenamientos jurídicos indígenas en el contexto del ordenamiento nacional. La coordinación de la Jurisdicción Especial Indígena se rige de acuerdo a la Constitución y a las leyes, ya que esto permite la determinación de la competencia en caso de que sea competencia de la jurisdicción ordinaria del Estado o en caso de que sea competencia de la jurisdicción indígena. Jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Nacional ha establecido que siempre deben respetarse el principio de diversidad étnica y cultural y simultáneamente armonizar con las disposiciones de la Carta Política. La jurisdicción especial no solo restringe a hechos que, por diferentes circunstancias, miembros de los pueblos indígenas se involucren en situaciones de carácter punible, es decir, de derecho penal. La jurisdicción especial indígena aplica también para asuntos de carácter administrativo, indígena, educativo y de salud. Este derecho tiene un alcance amplio que faculta a sus autoridades para actuar en otros ámbitos de la vida política, administrativa y jurídica, relacionados con sus asuntos internos frente a la comunidad y su territorio. La Jurisdicción Especial Indígena encuentra sus límites en el artículo 246 de la Constitución, del cual se derivan 2 presupuestos. El primero, que las facultades jurisdiccionales deben ser ejercidas conforme a sus propios procedimientos y normas. Y la segunda, que no pueden contrariar bajo ningún motivo las disposiciones constitucionales y legales vigentes. Es decir, que los límites de la potestad de administrar justicia están determinados por los principios y derechos de carácter superior que emanan del sistema legal vigente. En relación con este aspecto, la Corte Constitucional en varias jurisprudencias ha establecido que el debido proceso, la vida e integridad personal son derechos superiores, por lo tanto se constituyen en límites al ejercicio de esta justicia especial. No obstante, en caso de existir algún choque entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena en casos penales, se utiliza como marco de referencia para determinar la competencia de una u otra jurisdicción en la investigación y sanción de los hechos la Directiva 12 de 2016 de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se establecieron lineamientos sobre asuntos relacionados con la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena. Cuando la Fiscalía está adelantando la investigación y del conocimiento de los hechos y la evidencia recogida se pueda derivar una posible competencia de la Jurisdicción Especial Indígena, se deben acudir a 4 criterios jurisprudenciales para poder definir a quién le pertenece esa misma competencia. Esos criterios vendrían siendo el subjetivo o personal, el objetivo, el institucional y el geográfico. Con fundamento en los anteriores criterios, procederán a realizar un análisis global del caso y determinar alguno de los siguientes cursos de acción. 1. Retener la competencia para adelantar la investigación. 2. Solicitar la realización de un comité técnico jurídico para establecer la mejor forma de resolver el caso y determinar si se debe provocar o no un conflicto de competencia. El primer punto, el criterio personal o subjetivo, exige establecer si el procesado pertenece a una comunidad indígena. Segundo, el elemento geográfico se configura cuando los hechos han acontecido al interior del territorio de la comunidad. Para este análisis se debe considerar una noción amplia de lo que es el territorio de la comunidad indígena, donde también sus zonas de interés cultural hacen parte, y todos estos se conciben como territorio de la comunidad indígena. El elemento objetivo exige el análisis de la titularidad y la pertenencia del bien jurídico protegido.
Para cumplir el objetivo anterior se establecen 3 criterios. El primero, cuando el bien jurídico pertenece exclusivamente a la comunidad indígena y asimismo la persona titular del bien jurídico pertenece exclusivamente a la comunidad, será competencia de la Jurisdicción Especial Indígena. El segundo criterio, cuando el bien jurídico o su titular pertenecen exclusivamente a la sociedad mayoritaria, será competencia de la Jurisdicción Ordinaria. Cuando el bien jurídico y su titular pertenecen en igual medida a la sociedad mayoritaria y a la comunidad indígena, se debe estudiar rigurosamente el elemento institucional para poder definir la competencia. Los fiscales, con fundamento en los hechos y en la evidencia disponible, deberán hacer un análisis conjunto de los elementos descritos para determinar si en el caso en concreto se configura la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena. En cualquier evento, los análisis determinarán respuestas caso por caso, sin que se puedan establecer reglas universales que prescriban de forma invariable soluciones para determinar la jurisdicción competente. Ya para concluir, cabe destacar que nuestra tradición indígena es sumamente importante en la construcción de una nación. Colombia es un país multiétnico y pluricultural que está impregnado de muchas etnias, de muchas razas, de muchas culturas y tradiciones. Es por eso que no se puede desconocer nuestra tradición indígena. Desde la esfera jurídica, la Jurisdicción Especial Indígena significa una reivindicación a aquellos valores ancestrales de nuestros pueblos étnicos y una visibilización de la multiculturalidad que tenemos como país. Muchas gracias.